Aprovechando que tenemos en la mesa a un emprendedor con mucha experiencia en proyectos empresariales, que es Santi Casas, me gustaría empezar preguntándole que nos contase cuáles fueron sus principales preocupaciones cuando él se inició en el mundo de la emprendeduría, porque seguramente sean problemas o preocupaciones que compartáis con él en vuestro camino a desarrollar vuestro propio proyecto empresarial. Santi, buenos días. Gracias, Isabel. Seguramente la primera preocupación que me surgió en mi primer proyecto emprendedor, del cual hace unos cuantos años, como podéis ver, tampoco soy un chaval, soy emprendedor, pero no soy un chaval, fue ¿en qué lío te estás metiendo, Santi? ¿No? Seguramente me metí en este lío por un consejo que me dio mi padre en plena adolescencia, que fue: hijo mío, donde vas a dedicar más horas de tu vida es trabajando, tenlo claro, y por tanto haz algo que te apasione, lo que sea, ¿no? La forma que yo he encontrado de hacer cosas que me apasionen ha sido siendo emprendedor, que en el fondo es montando proyectos que tengan sentido, que te apasionen, a lo cual puedes dedicar esas muchísimas horas que acabas dedicando en un proyecto que se pone en marcha. Pasados muchos años, y ahora que estoy en otro proyecto emprendedor que llevamos unos cuantos años puestos en marcha, lo que sí nos permite es tener una cierta visión de qué cosas han sido importantes y qué cosas no han sido importantes y cuán fácil o cuán difícil es poner en marcha esto. Os recomiendo que reviséis un vídeo del TED, de las famosas charlas del TED que hay en Internet, uno de Bill Gross. Bill Gross es una persona que depende de una compañía que se llama Idea Lab y que han financiado centenares de proyectos en Estados Unidos y que hicieron una revisión hace unos años de qué cosas hacen que un proyecto sea exitoso o no, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta en este proceso. Entonces, en el fondo ponían 5 ejes, tener una buena idea, cuán importante o no importante era tener una buena idea, cuán importante o no importante era tener un buen equipo, cuán importante o no importante era tener un modelo de negocio definido y en base a ese modelo de negocio definido determinar cómo funcionaba, cuán importante o no importante era tener funding, es decir, tener dinero para hacer ese tipo de cosas, y finalmente cuán importante o no importante era el timing. El timing era el momento, es decir, si era adecuado o no era adecuado el momento. Pues finalmente la conclusión a la que llegaron ellos después de analizar centenares de startups que habían sido exitosas, que es que lo más relevante era el momento. Es decir, grandes equipos con grandes financiaciones no habían funcionado. En general todos los elementos son muy importantes, pero el momento es muy importante. Esto lo pongo también encima de la mesa sobre el proyecto del cual estamos nosotros ahora en marcha. Nosotros somos un proyecto de identidad digital, una compañía que se llama Validated ID, es decir, que está muy claro a qué nos dedicamos, a identidades validadas, seguras y tal. Si intentamos poner en qué momento esto empezó a ser un pain, empezó a ser un problema que había que resolver, pues nos vamos al año 93. Hace más de 25 años, Peter Steiner publicó en el New Yorker el famoso chiste, que se hizo muy famoso en aquel momento, de que 2 perros se veían delante de un ordenador y uno le decía al otro: tranquilo que en Internet nadie sabe que eres un perro. Ese chiste, que era el pain de aquel momento, han pasado 25 años y no lo hemos resuelto todavía, lo estamos resolviendo ahora. Eso demuestra que el momento es muy importante. Yo llevo más de 20 años en la identidad digital y, por tanto, a veces creemos que lo que estamos resolviendo se resuelve de forma inmediata y tal. Por tanto, el momento es muy importante. Pero el momento a menudo no depende de nosotros, ¿no? Es decir, aquí lo importante es ver qué cosas dependen de nosotros o no. Entonces, de lo otro es, seguramente, qué pasos hay que dar al principio. Y al principio es, 1, el equipo. Y esta es otra frase, un proverbio árabe que me gusta mucho siempre, es que si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres ir lejos, ve acompañado. En general, cuando vayas a ver a un inversor te dirá que quiere que vayas rápido y lejos, ¿no? Las dos cosas a la vez. Seguramente Luis Ángel me comentará que rápido y lejos, ¿no? Sería lo ideal. Lo ideal. Pero si tienes que elegir uno de los dos, lejos. Si vas rápido pero al final no llegas lejos, no sirve, porque no tendrás access, ¿no? Entonces, al final, importante que vayas lejos. Y por tanto, el equipo es fundamental. En el equipo es fundamental, eso significa que
si consigues tener un buen equipo, y eso Luis Ángel nos lo dirá en más detalle, pero seguramente un buen equipo con una idea justita y con otras cosas, pero un buen equipo, un inversor lo ve con buenos ojos. Y un buen equipo es una cosa que esté equilibrada, y equilibrada significa que no todos hagamos lo mismo, que no todos seamos ingenieros, que no todos seamos de la misma edad, y esto lo pongo encima de la mesa. Yo tengo, digamos, más de 50, pero mis socios en este proyecto, pues hay algunos que tienen 30, algunos que tienen... Porque eso da visiones diferentes también, que estén equilibrados y que a veces no se pone encima de la mesa, pero que haya muy buena relación. Tenemos que ser amigos. Es decir, eso es un proyecto muy complicado y, por tanto, pasarán momentos muy difíciles, momentos en que habrá que tomar decisiones que a veces en lo personal pueden ser muy complicadas. Entonces, es importante que la relación de este grupo inicial sea fundamental. Con ese grupo, y eso puesto en marcha, con una idea razonable y tal, es el momento de empezar a hacer pasos y buscar quién nos va a ayudar en ese camino que va a ser realmente muy complicado. La parte más complicada de todo esto es, uno, financiarse, y financiarse significa que tiene que ser un proyecto creíble en cada uno de los momentos. Para mí, una vez más, que antes hablábamos del momento, vuelvo a hablar del momento también desde el punto de vista de financiación. Es muy importante tener el dinero adecuado en cada momento, ni más ni menos. En el ejemplo que os he puesto antes de la identidad digital, imaginaros que en el año 93, cuando Peter Steiner nos dijo que había un problema muy grave de identidad digital en Internet, yo hubiera conseguido hacer una ronda de 100 millones de dólares y seguro que hoy me los hubiera gastado todos y el proyecto no hubiera servido para nada. Es decir, es importante saber en cada momento qué dinero necesitas y, por tanto, y esto, bueno, es un crecimiento también en el modelo de dinero. Mi visión, y esta es mi visión, es que antes de ir a pedir dinero a extraños, uno tiene que hacer sus propios pasos. Sus propios pasos puede ser con dinero o con otro tipo de recursos que sustituyen el dinero, ¿no? De hecho, antes de entrar lo comentábamos, ¿no? Es decir, es muy habitual empezar en modelos muy bootstrap, muy, cobro poco o nada, es decir, me pongo en un proyecto en el cual no cobro, o ya veremos cuándo cobraré, o empiezo a generar recursos, generar revenues en base a otras cosas que me permiten generar dinero y empezar a hacer cosas. Es decir, antes de buscar dinero, tenemos que ser capaces de ver si nosotros somos capaces de generar ese dinero. El segundo, antes de llegar a la red, para mí, es si eres capaz de que los tuyos, tus amigos, tu familia y tal, es capaz de dejarte dinero. Es decir, si tú eres capaz de pedirles dinero. Evidentemente no le vas a pedir a tus padres que hipotequen su casa para hacer tu... Pero si tus padres tienen unos ahorritos y tú te crees que tienes un proyecto que te lo crees de verdad, si no eres capaz de pedírselo a tus padres o a tu primo o a tu tío, al que tenga el dinero, es que igual ni tú mismo estás creyendo en tu proyecto, ¿no? Entonces, cuando has hecho esos pasos, y al final eso, al principio, sencillamente lo que tienes que intentar es demostrar que eres capaz de convertir esa idea que era buena en algo más o menos real, validarla y empezar a generar algo de atracción, es decir, tener algún primer cliente, alguien que es capaz de mirarse aquello que estás haciendo con un poco de cariño, ¿no? Es decir, oye, esto que estás haciendo tiene sentido. Para mí es en ese momento cuando hay que ir a buscar dinero fuera, es decir, es en ese momento cuando ya has hecho unos cuantos pasos, cuando ya ves que esto está cogiendo una cierta solidez, que hay que ir a buscar el dinero fuera. Y también el que toca, porque eso lo que hablaba la Sonia es muy importante, es decir, al final, si al principio vas a buscar mucho dinero, te vas a diluir muy rápido, es decir, y también los inversores tampoco quieren que te diluyas muy rápido al principio, porque al final el empresario tiene que tener un peso importante en las fases iniciales del proyecto, el emprendedor. Por tanto, es importante decir, oye, si puedo conseguir en esta primera ronda de inversión $500.000, no empiezo con 100.000. Pues es que igual toca empezar con 100.000, porque es el camino que toca hacer ahora, y igual de aquí 6 meses no hay ningún problema, o de aquí a 1 año, pues te sientes y haces la siguiente ronda, pero ya estarás en otro punto de la compañía, con otro nivel de madurez, y por tanto el inversor también te verá con otros ojos, con menos riesgo, ¿no? Porque al final esto es puramente riesgo, es decir, sencillamente, contra más riesgo hay, pues el inversor quiere más garantías. Perdona, Santi, ¿y fuera? Es decir, además de los business angels que pueden ser Luis Ángel y otras asociaciones similares,
¿Dónde les recomendarías que fuesen desde un punto de vista de institucional público? Hay varias cosas que ayudan mucho, ¿no? Uno es en los entornos públicos, por ejemplo, ENISAS, ¿no? ENISA es una entidad de la Administración General del Estado, del Ministerio, que yo creo que todo emprendedor que hemos conseguido hacer algún paso, algún tipo de financiación en ENISA hemos conseguido, ¿no? De hecho, nuestra primera financiación en Validated ID fue una financiación vía ENISA, de un programa que no sé si existe todavía, que se llamaba Jóvenes Emprendedores, que estábamos al límite, yo creo que rompía el límite de jóvenes emprendedores, pero eso nos permitía ya... esta financiación es una financiación, al final es una financiación bancaria, ¿eh? Al final no deja de ser un préstamo participativo, pero no deja de ser un préstamo que tienes que devolver, ¿eh? Por tanto, es importante también que cuando uno piensa en financiación no solo piense en capital, es decir, era alguien que me va a dejar dinero por unas que me va a dar dinero por unas participaciones, que me va a comprar unas participaciones, sino aquello que es financiación de préstamo que tendría que devolver. De hecho, y como no está Luis Ángel aquí, lo digo directamente, la financiación bancaria es la más barata, a diferencia. Es decir, siempre es mucho más caro vender una parte de tu compañía, que conseguir financiación bancaria. Lo que pasa es que los bancos tampoco dejan dinero de cualquier forma, entonces hay que aprovecharse en ISAs. Hay 1000 programas en diferentes, algunos de comunidades autónomas, algunos de ayuntamientos. Entonces, eso y las incubadoras, aceleradoras que comentábamos antes, ayudan mucho en este proceso, ¿no? Porque además conseguir una ENISA al final es muy formalista el tema, es decir, tienes que presentar el proyecto de una determinada forma, con unos determinados, y entonces es importante que alguien, que puede ser una aceleradora, una incubadora o algún tipo de asesoría, te ayude en ese proceso. Yo ahí añadiría que para poder acceder a esa financiación sí que es necesario tener ya la sociedad creada. Hay muy pocas ayudas que se las den a los empresarios individuales, ¿eh? Y esto cogerlo entre corchetes, porque muchas de las ayudas, como decía yo antes, desde el punto de vista práctico, exigen que ya haya una sociedad, un vehículo en el que ENISA, luego en su caso, pueda convertir ese préstamo en capital, ¿vale? El ecosistema que tenemos hoy es un buen ecosistema, tanto de emprendedores como de financiación, con la red de Business Angels. Tenemos Venture Capitals en España muy razonables, y no solo de España, es decir, nos vienen ya inversores extranjeros con relativamente facilidad, es decir, ese ecosistema es bueno, lo peor es la burocracia, es decir, tenemos un modelo burocráticamente muy complicado que nos hace que tenemos que ser expertos en gestión burocrática de las miserias, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Porque al final en los años de una startup, que al principio que tenemos que estar dedicados a las cosas relevantes, que es conseguir que sea viable, que al final es lo más importante, tenemos que perder mucho tiempo en muchas cosas porque de golpe tienes una inspección de Hacienda en una empresa que todavía no ha hecho 3 pasos, ¿no? Y tienes que perder tiempo en intentar contestar a un señor inspector de cosas que no entiendes, porque dices, pues si todavía no hemos andado, ¿por qué tienes que...? Entonces, esto es lo que tenemos que mejorar en general en este país, ¿no? Tenemos que ser capaces de que todo esto sea muy sencillo, que al final el riesgo que asumimos todos, inversores y emprendedores, cuando nos ponemos en marcha, pues digamos desde el punto de vista de los organismos públicos deberían facilitarnos ese camino.